Ok. Darle la bienvenida a toda la gente que se ha integrado hoy. Darle la bienvenida a los hermanos y hermanas que se han integrado el día de hoy, que no estaban por ahí a mano en otro momento. Y pues pedirle a Dios que nos hable a todos. Como ustedes saben, estamos tratando de seguir verso a verso el libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos hay que entenderlo no como un libro doctrinal, un libro de enseñanza, sino como un libro transitivo. La esencia del valor de que sea un libro transitivo implica que genuinamente tenemos que entender que es la transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El libro de los Hechos, dijimos, se escribe en 35 años, más o menos, por allá de 40 años, y inicia con la ascensión del Señor y termina con el final de Pablo encarcelado en Roma. El libro de los Hechos es un libro que nos muestra esencialmente cómo el Espíritu Santo estaba desarrollando toda la estrategia para que la palabra fuese extendida lo más posible y dejando las bases para que esa palabra se diera. Es muy interesante lo que vamos a ver esta noche, porque esta noche pues nos toca ver lo que analizamos la semana pasada, que lo presentamos a partir del concepto de la conversión y dijimos, todos necesitamos un Salvador sin excepción, todos necesitamos un Salvador, y ese Salvador pues no es solamente el asunto de que necesitamos el Salvador, es un asunto de que la gente no entiende eso y piensa que lo que estamos diciendo es un asunto meramente religioso, ¿verdad? Yo no me quiero ir para el infierno, ese tipo de cosas. Hoy vamos a hablar de Pablo de Tarso. Pablo era más o menos, se cree que era un varón entre los 25 y 40 años aproximadamente. Era judío, ciudadano romano, nacido en Tarso. Era un hombre que hablaba griego, hablaba arameo y hablaba hebreo. Su crianza fundamental fue en Jerusalén y fue discípulo de Gamaliel, de un gran conocido maestro. Más o menos entendiendo un poquito la tradición judía, más o menos desde los 13 años. Sabemos que Pablo era experto en la ley. Sabemos además que a Pablo se le atribuyen casi un 70% de los escritos del Nuevo Testamento. Y sabemos que lo tratamos la semana pasada, compañeros y compañeras, sabemos que don Pablo es un hombre que fue literalmente atropellado, fue impresionado, impactado por el Señor. Y eso pues nos hace tener que entender que fue una conversión muy particular. Por eso les dije la semana pasada que es importante entender que era una conversión muy, muy particular y que no era una conversión igual a la de todo el mundo. Dijimos que mientras tanto, Saulo, inspirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote buscando cartas de extradición para poder capturar más gente del nuevo camino. Le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, fueran hombres y mujeres. Esa expresión, el camino, amigos y amigas, es una expresión muy importante porque es esencialmente una expresión que tiene una mayor connotación con relación a cómo se nos identificaban o cómo se nos identificaban en su momento los del camino, la gente del camino, de ese nuevo camino, así es como se llamaba.
porque en el momento en que se les llama cristianos, la expresión de cristianos, la expresión de cristianos eh, es una expresión inclusive que fue utilizada de forma despectiva, como decir cristianitos, Jesús chiquitico. Entonces quisiera que de alguna forma veamos los detalles con que Lucas escribe la narración de qué es lo que está sucediendo en el momento en que se da esta conversión. Pero noten que está empezando a decir que Pablo se dirige a un lugar que se llama Damasco. Damasco, estamos hablando de que estaba a unos 240 kilómetros de Jerusalén, y que se creía que en ese momento habían alrededor de unos 10,000 judíos ahí, y que por lo tanto esos 10,000 judíos representaban varias sinagogas. Y esas varias sinagogas, pues, y de alguna forma también iba a representar gente que se convertía, gente que se iba a convertir. Entonces, noten que decía, mientras tanto, y pidió cartas de extradición para la sinagoga de Damasco, tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, fueran hombres y fueran mujeres. La intención era llevarse a los presos y que fueran sometidos a juicio. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Noten que definitivamente estamos ante una conversión diferente, ante un tipo de conversión bastante intrusiva, muy fuerte, una manifestación muy importante que tiene sus características. Y él cae al suelo, oye una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo quisiera que ustedes vean que la expresión de el Espíritu Santo, usando la voz y utilizando la voz del Señor Jesús, y el Espíritu Santo a través de Lucas, al decir: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Noten que la respuesta inmediata es: ¿quién eres, Señor? Preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Hermanos, esto es humillante. O sea, esto es humillante. Esto para él representó algo impresionantemente humillante, porque él estaba diciendo que los andaba persiguiendo. Esos eran gente mala, esos eran gente que estaba equivocada, eran herejes, eran personas, todo lo que usted puede entender que él podía pensar de las personas que estaban siguiendo el camino. Entonces noten que ya tenemos un detalle interesante de la forma en que de una vez el Señor se identifica. Y Pablo menciona después que él le toca ver al Señor aquí de una manera en donde pues eso lo hacía a él ser genuinamente un apóstol. Avanzo. Yo quisiera que esta noche, en esta lectura de esta situación que se dio, pudiéramos ver que hay tres cosas que yo quisiera que nosotros pudiéramos atesorar esta noche, hermanos. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Levántate y entra en la ciudad, y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Entonces sí, claro, estamos ante algo que definitivamente tiene características, definitivamente, tiene características de ser un milagro, hermanos. Por supuesto que sí. Saulo se levanta del suelo, pero cuando abre los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano
y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Esa expresión, sin comer ni beber nada, obedece al ayuno judío de arrepentimiento. El ayuno judío de arrepentimiento era así, lo hacían de esa manera. 3 días sin comer y beber nada. Y esto es interesante porque pues es exactamente la razón por la cual él lo hace de esta manera. El verdadero arrepentimiento de él no está en el hecho simplemente de dejar de comer por esos 3 días, sino en que él regresa únicamente a predicar y a decir Jesús es el Hijo de Dios. Y eso fue lo que demuestra que genuinamente él entiende lo que hace. Entonces, recapitulamos rápido: se levanta ciego, no come nada. La pregunta que uno se hace es, ¿qué estará pensando durante estos 3 días este señor, don Pablo, ¿verdad? ¿Qué tan sincero pudo haber sido? ¿Qué no tan sincero? Por eso hablamos el detalle importante sobre la salvación la semana pasada. Y luego, claro, inmediatamente el texto narra que había en Damasco un discípulo, noten, un discípulo llamado Ananías. Esta forma en que Lucas llama a la gente discípulo está queriendo referirse, acuérdense que no, hasta este momento no se nos conocía como cristianos y solamente existe esa mención de Damasco en donde se dice lo que hay. Entonces, al decir discípulo, lo que está haciendo lo que está diciendo don Lucas, el escritor, es que esta persona ya estaba encaminada. Dice, a quien el Señor llamó en una visión: Ananías, aquí estoy, Señor, le dijo. Ande, ve a la casa de Judas en la calle llamada derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando. Entonces, a la pregunta de ¿qué hizo esos 3 días? Orar. ¿Qué hizo esos 3 días? Orar. ¿Por qué oró esos 3 días? Bueno, pues porque evidentemente nuestro amigo Saulo se encontraba verdaderamente triste, abrumado, pero todo lo que yo pueda decir es una especulación, porque no lo menciona la palabra, pero sí menciona que él estaba ciego. Y claro, y como lo dijimos la semana pasada, la razón por la cual está ciego, directamente no podemos decir que es por esta razón y que significa esa ceguera A, B o C. La verdad es que creo que se le pueden encontrar muchas enseñanzas a la ceguera de Pablo, y una de ellas es que él no podía ver lo que realmente tenía que ver, siendo él doctor de la ley, un fariseo de fariseos, siendo él judío, siendo él un montón de cosas, siendo una persona de otra generación. Él simplemente no podía, él no estaba en condiciones de poder reconocer las cosas y no ver, y pareciera ser que la pérdida de la visión es una analogía de lo que representaba verdaderamente un ciego que no ve las cosas que tenía que ver, que de alguna forma pues no deja de ser en extremo interesante. ¿Alguien levantó la mano? ¿Por qué hay una manita levantada? No. No, señor. Ok, avanzo. Dice: ha visto en una visión un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Lo hemos dicho una y mil veces. Este hombre Ananías es toda la única vez que aparece en la Biblia, pero quedó allá a perpetuidad. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de este hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Esto me parece muy interesante. O sea, como una persona que está recibiendo una visión, un mensaje de Dios, se pone a decir: señores, mira, pensarlo muy bien, o sea, ¿cómo es posible que me estés mandando a mí a que yo haga eso si es capaz que llegue y me corta la cabeza? O sea, esa reacción de Ananías nos habla mucho, hermanos, de lo que hoy llamamos mensajes y de lo que hoy llamamos, ¿qué? ¿Profecías, mensajes?
Nos habla mucho, hermanos, de las cosas. Noten, o sea, la persona está recibiendo un mensaje de Dios. Dice, y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero noten que la narración, a ver, noten la narración. En la narración, el verso 11 dice, anda y ve a la casa de Judas, en la calle llamada derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso, está orando. Y noten que el texto dice que ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Lógicamente, lo que está diciendo el texto es que Ananías recibe una visión, eso es todo. Pero noten que la forma en que está redactado da a entender como que se está hablando de otra persona. Ahora, vean el detalle, simplemente para que lo vean, porque esto estamos leyendo una narración, perdón, de un evento que se dio de una forma corrida. Esto se dio en horas. O sea, entonces Ananías sí dijimos que lo último que vimos fue Felipe y el etíope, y que para que este momento se diera en Damasco ya habían pasado algunos días. 2 años o 2 años y medio. Señor, he oído hablar mucho de ese hombre, de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor. Y aquí tenemos la segunda cosa que creo que Pablo asumió en su vida permanentemente. Ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Instrumento escogido me es este. Entonces noten que esta expresión del Señor, donde Él le dice, vaya porque este es un instrumento escogido, noten que no dice escogido, dice instrumento escogido. Cuando vemos la palabra instrumento, damas y caballeros, la palabra instrumento nos tiene que hacer entender 3 cosas. Se cumple con una función, una utilidad. Número 2, tendrá un tiempo o tendrá sus tiempos para funcionar, para servir, para que funcione. Y cuando dice instrumento, es que tengo que entender que hay alguien que es el que hace que el instrumento funcione. Y eso, de alguna manera, compañeros y compañeras, nos cuesta mucho entenderlo. A mí me cuesta mucho. Pero noten que, aquí viene la tercera cosa que esta noche quisiera que le pusiéramos atención. Noten que le dice, yo les mostraré cuánto tendrá que padecer por mí. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mí. Interesante, ¿verdad? Usted va a ser mi instrumento, doña Irene, usted va a ser mi instrumento, pero de una vez sépalo, porque lo que usted va a hacer, lo que va a pasar es que usted va a sufrir por causa de mi nombre. Y me parece a mí que eso es algo que hubo 3 cosas en esta experiencia, damas y caballeros, que creo que el Señor nos las está mostrando a todos. Ananías, el nombre Ananías significa quien como el Señor, se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, hermano Saulo, hermano Saulo. Interesante, ¿lo ven? Yo no sé si es hermano Saulo. Me parece interesante. Yo no veo por qué llamarlo hermano cuando no tenían total certeza de eso. Más que todo, están parados
están parados en el hecho de que el hombre está orando simplemente y le dice, hermanos, hablo un detalle muy lindo de Ananías, y el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Avanzó. Y aquí es donde yo les digo, porque esta es la razón de la ceguera. ¿Cuál es la razón de la ceguera? Bueno, de que el que no ve las cosas. Hermanos, el domingo fue que Oscar Matamoros publicó en el grupo de la iglesia. Oscar Matamoros publica en el grupo de la iglesia, hermanos, y él publica este video. Él estaba ahí, él grabó el video y él lo publica, hermanos, y es impresionante ver la manipulación, es impresionante ver la actitud de la gente, es impresionante, hermanos. Pero lo más impresionante es ver a la gente, que la gente no tenga criterio, que la gente... Me gustó mucho lo que dijo Iris. Me parece que la voz de Iris fue la voz de muchos de nosotros, porque mucha gente piensa que es ofender a Dios, no seguir muchas de las cosas que la gente se hace cuando uno lo que ve son prácticas complicadas. Ahora que estaba en la Yunay, miran que me llamó poderosamente la atención que uno ve el Facebook, ¿verdad? Yo no tengo Instagram y eso, pero yo sí estaba viendo el Facebook y me llamaba la atención, hermanos, que ya en este momento, si ustedes me preguntan a mí, ¿cuáles eran los picos más altos para dar talleres y prédicas en iglesias? Era del 25 de octubre al 5 de noviembre. Hermano, tráigase una palabra donde usted desafíe, usted desenmascare al diablo para que la gente se dé cuenta. Yo creo que hay dos. Fue Sixto quien escribió un material sobre Halloween, y él sí le puso ganas porque a él lo llevaban mucho a las iglesias y él le puso ganas al asunto ese de hablar sobre Halloween. Pero estoy impresionado. Las iglesias están decoradas con calabazas, con brujas, con telas de araña. Las iglesias. y, y mi amigo Minor me contó que él preguntó un día, y él dice, sí, es que la gente ve esto como algo cultural. Es más, la iglesia que no se meta en el rollo de Halloween, son unos amargados, son unos aquí o son unos allá. Qué interesante para mí fue escuchar eso. Y hermanos, este asunto ya encontré el control que he dicho. Este asunto de que cayeron de los ojos algo como escamas, tiene que decirnos algo. Porque algunos pensamos que todo lo que estamos haciendo y viviendo está bien, pero no está viendo que tenemos escamas y que las escamas no nos dejan ver las cosas. Yo no quiero hacer una alegoría, inventarme una enseñanza de algo que no puedo inventarme al decir que las escamas representan la actitud tan indolente y tan indiferente que hay. Ayer tuve la oportunidad de hablar con un muchacho que estaba parado en la calle pidiendo plata, venezolano. Y él empezó a hablarme del gobierno, ¿verdad? Y a decirme que hay que sacar a Chávez de... No, a Chávez no. ¿Cómo se llama el viejillo ese? Maduro. Maduro. A Maduro. Que hay que sacar a Maduro del gobierno. Y empezó a hablarme de él. Me pedía plata. Yo le di algo y que tenía... Pero hermanos, la pregunta que yo me hago es, o sea,
No sé si alguno de ustedes, les recomiendo que saquen el tiempo y se metan a YouTube y vean, métanse y pongan tapón del Darién, para que vean cómo están cruzando el tapón en exactamente una semana. Una selva que se cruza en 10 días, llena de un montón de cosas, y la cruzan con chiquitos, la cruzan con, bueno. Y yo me pregunto, ¿dónde está la gente pensando en Dios con respecto a las cosas? Hace unos días, Jamie, Mari y Katy, me contaron cómo, fue Jamie la que me contó más que todo, cómo ellos apoyaron a una familia y yo creo que los pudieron ayudar a llegar a Estados Unidos. El tema de la migración es un tema muy difícil, hermanos, pero la pregunta que yo me hago es, ¿dónde está Dios? O sea, ¿dónde está Dios? No, que yo diga dónde está Dios, que no ayuda a la gente, no, estoy diciendo cómo es que la gente se aventura a hacer cosas de la forma en que las hace, sin tomar en cuenta a Dios en sus vidas, que es lo que vamos a ver el fin de semana, si Dios quiere y nos deja llegar y nos permite en su misericordia exponer su palabra. El fin de semana vamos a ver exactamente qué es lo que le pasa a un país cuando Dios lo abandona, hermanos. ¿Qué le pasa a un país cuando Dios lo abandona? ¿Qué le pasa a una ciudad cuando Dios lo abandona? Al instante cayó de los ojos, al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Y habiendo comido, recobró las fuerzas. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, noten que hay una relación directa entre la madurez. Pablo no está recibiendo ningún tipo de discipulado. Pablo no ha sido expuesto a la vivencia de la iglesia en la cual va a ser formado por las experiencias positivas y negativas de los hermanos y las hermanas en todo sentido. Sí, porque no hay iglesia en un sentido como lo conocemos nosotros ahora. Se está formando la iglesia. Pero el Señor le está diciendo a Pablo, Pablo, vas a tener que sufrir. Y una de las razones por las cuales eso se da es una razón fundamental que tiene que ver con la necesidad de que el escrito de Pablo tenga la madurez y el peso que se requiere según las diferentes etapas en que la iglesia va a estar aquí, a fin de que las personas puedan ir pasando sus vidas de forma tal de que puedan agradar a Dios, puedan ser puros. Yo no sé si usted se preocupa más por saber si el faraón de Moisés era Moshe, era Kenatón primero o era Ramsés segundo. No se van a buscar cuál faraón era, hermanos. O sea, yo sinceramente, cuando yo veo las cosas que hago y cómo puedo hacer daño en muchos sentidos, uno se da cuenta que lo que uno tiene que entender es que lo que Dios está tratando es que seamos puros, que seamos transparentes en algún sentido. Y que lleguemos a esa realidad. Y no estoy diciendo que eso sea fácil, ni que yo sea la bandera, ni el mejor expositor de eso. Ni tampoco me estoy excusando con esto, pero sí creo que de alguna manera tenemos que ser muy conscientes de qué es lo que Dios está queriendo hacer con nosotros y a dónde nos lleva. Y yo les quiero decir, mis amados hermanos, que algunos de nosotros nos hemos inventado la forma nuestra de ver a Dios y decimos, yo no necesito esto, yo no necesito estar ahí, yo no necesito. Una señora me decía, yo voy a la iglesia, pero cuando usted empieza a hablar, a mí no me gusta cantar. Estamos oyendo el nivel de orgullo, hermanos. Es cierto, cantar no siempre es adorar, más algunas cosas que se cantan son lejanas de algo sano en muchos sentidos. O sea, no puede haber una teología diferente detrás de una enseñanza bíblica que no apoye la realidad de una adoración en función de la misma Biblia. Es sentido común. Pero nosotros cantamos las canciones no que tengan el orden real de lo que la palabra nos enseña, sino las canciones que nos gustan.
No estoy diciendo que todo sea así, pero sí estoy diciendo que lamentablemente muchas veces es más raro lo que cantamos que lo que hacemos. A veces lo que cantamos está en contra de lo que decimos que creemos. Y muchas veces lo que cantamos ni siquiera está en la palabra de Dios. Pero nos gusta, hermanos. A mí no se me olvida que cuando estábamos en el colegio y estábamos en campamentos en Roble Alto, y todos los viernes en la noche, después de que llegábamos, la primera noche, con pista, con guitarra, con lo que fuera, la noche era, la canción era, sé que soy nada y del polvo salí. O sea, era la canción de moda, o sea, siempre se cantaba esa canción. Y uno con el tiempo se pone a pensar que las canciones que uno canta se pega más por el tema de la melodía. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? ¿A dónde vamos con esta situación? ¿A dónde vamos con esta realidad? Bueno, hermanos, pues de alguna forma, cuando el Señor le dice a Pablo, vas a tener que sufrir por causa mía, no solo está hablando de que lo van a meter en la cárcel, lo van a paliar como 10 veces y lo van a escupir, sino que le está hablando en función de que va a tener que asumir cosas que a lo mejor ni las va a entender ni las va a conocer y que necesita vivirlas de otra manera. Vea, dice la palabra en el verso 21, todos los que le oían se quedaban asombrados y preguntaban, ¿no es este aquel en que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevarse a los presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Saulo en este momento tenía todos los argumentos y todo el conocimiento para poder decirle a la gente, les voy a demostrar que es Jesús el Mesías. Y permítanme decirles que de esta historia de la conversión de Pablo, que es ya en sí misma fantástica, bellísima, creo, mis amados hermanos, que tienen que quedarnos 3 lecciones. Si ustedes me permiten, porque en algunos casos decir estas cosas es arrogante. Yo traigo para mí esto. Tal vez porque en estos días es lo que yo estoy queriendo vivir, o por lo menos entiendo que debo vivir. Llega el día en que nos toca hacer lo que hay que hacer y no lo que queremos hacer. Es el momento en que el Señor se le aparece a Saulo y le dice, Saulo, levántate y se te indicará qué tienes que hacer. Ahora, voy a jugar de pastor pentecostal de hueso colorado. ¿A cuántos de ustedes, amados hermanos de Olivo Verde, les interesa saber qué es lo que hay que hacer? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta y eso es lo que esencialmente creo que tiene que llamando la atención. Aquí, ¿dónde está esto? Aquí, para allá, para acá. Federico, Sí. Perdón, repita eso. ¿A cuántos de ustedes les interesa? Se cortó cuando hiciste la pregunta. Básicamente, pues es extraer la lección fundamental de eso. Si el Señor le está diciendo a Pablo, te van a decir en Damasco qué es lo que hay que hacer. Noten que Pablo andaba buscando a quien matar. No, Pablo no iba a matar a la gente. En ninguna parte en la Biblia dice que Pablo andaba matando gente. Sí consintió la muerte de muchos y se menciona, pero esencialmente de lo que estamos hablando es en qué momento yo voy a disponer mi corazón. Ernesto Escalona, Andrés,
Gabriel Herrera, para hacer lo que hay que hacer y no hacer lo que yo quiero hacer. O sea, una vez, cuando yo salí de Vida Abundante, yo salí de Vida Abundante Coronado, de la iglesia de Ricardo Salazar, y no hallábamos dónde congregarnos, ni sabíamos dónde congregarnos, ni sabía uno que si se podía, no sabía, aquello fue una crisis pavorosa. Y a mí no se me olvida que cuando yo llegué a la congregación que llegué, el pastor me presentó como bueno, como que si fuera no sé qué cosa, y a mí me dio mucha pena que me presentara así, de por sí que yo soy medio mozote, me dio mucha pena. El lunes siguiente me llamó y me dice, ¿por qué no me ayudas a hacer un grupo de jóvenes adultos? Y entonces yo le dije a él que está bien, que me gustaba la idea, pero que le dijo, mira, me dice, hace actividades, hace proyectos, y yo le dije, ok, está bien, vamos a hacer estas cosas, pero primero vamos a entrarle a la palabra de Dios. No, si eso pasa en el culto. Ellos vienen aquí a la iglesia al culto. Y ahí me di cuenta de que definitivamente no era el lugar para mí. Me quedé ahí 2 años. Me quedé 2 años, hermanos. El grupo de jóvenes adultos se mantuvo con 6 personas. En cuenta que fue ministro de salud, este muchachito Salas. Él estuvo ahí con Victoria, creo que ahora su esposa, su novia, en ese tiempo. Tamaño rato. Y el pastor me decía, es que eso no crece, eso no era así, eso hay que hacer actividades y hacer más cosas y hacer aquí. Y yo le decía, esperemos, pastor, Dios está trabajando. Y ya yo veía que el asunto se iba a poner difícil porque ya él estaba con otra actitud de querer rellenar el asunto. Para no cansarnos con el cuento, en menos de 4 meses el grupo llegó a tener casi 80 personas. Y fue muy bonito porque las 80 personas lo que hicieron fue empezar a dedicarse a tratar de estudiar la Biblia, estudiar la palabra. Y yo le dejé a él un grupo de 80 personas porque en ese tiempo yo me fui del país. Y la gente, muchos de nosotros, seguramente yo también, pero no logramos hacer la diferencia en que no es un culto. Ser hijo de Dios no es ir a culto. O sea, a usted le dieron dones, a usted le dieron, hermano, a usted le dieron actitudes, a usted le dieron aptitudes quise decir, a usted le dieron recursos, dinero, le dieron cualquier cantidad de cosas, pero no son para usted. Hasta la misma belleza, hasta la misma forma de ser, la persona, la forma de ser atractiva de una persona, tiene que ver con mucho el propósito de Dios con respecto a las cosas. La dulzura en la gente. Pero no sé, me parece que es una de las cosas que hay que reflexionar de esta experiencia de Pablo, porque es lo primero que el Señor le dice. Le dice, Pablo, no se preocupe, ¿qué hago? No se preocupe, ahí adentro le van a decir qué es lo que tiene que hacer. A Pablo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, número 2. Segunda lección que sacamos esta noche del capítulo 9. Segunda lección que sacamos esta noche del capítulo 9. Ser un instrumento es ser un medio, y algunos no llegamos ni a... Si usted se compra un machete y el machete viene con una cutacha, la cutacha no es el machete. El machete es el machete. Profundo, ¿ah? Qué profundo. Pero hermanos, algunos no llegamos ni a cutacha, ni para guardar el machete. Porque estamos por nosotros, ¿verdad?
¿Cuándo Dios me va a sanar? ¿Cuándo Dios me va a prosperar? ¿Cuándo Dios? Aquel señor de Miami, muy conocido, hace unos días predicó y él le dijo, Señor, yo veo a Cristiano Ronaldo que tiene 40 carros. Señor, yo veo al otro, ¿cómo se llama? Al otro jugador que tiene avión. Yo veo al otro señor que le regala millones a las escuelas en África. Y Señor, y le dice, Señor, ¿dónde están mis millones? Ser instrumento es ser un medio. Y algunos no llegamos ni a cutacha para el machete. No nos interesa, no queremos. Yo no quiero que Dios me use, no me interesa. Que Dios diga que yo soy un instrumento es una cosa del otro planeta. De agradecerlos, hermano. Eso es un medio. Número 3. Extraemos esta noche de esta lección lo más difícil del llamado no es sufrir por lo que hacemos, es hacer las cosas buscando no. No se puede. No se puede. Lo más difícil del llamado no es sufrir por lo que hacemos. Es hacer las cosas buscando no sufrir, porque nunca vamos a aprender. Y una de las razones importantes por las cuales el Señor dice que Pablo va a sufrir es porque el Nuevo Testamento, las cartas había que escribirlas. Y las cartas tenían que ir impregnadas de la madurez de los procesos que estaba viviendo, de la realidad de lo que él estaba enfrentando. Número 1, llega el día en que nos toca hacer lo que hay que hacer y no lo que queremos hacer. Esa es la consigna número 1 de un llamado. Hermanos, yo en algunos casos que le he pedido a alguien que predique, o sea, yo no estoy diciendo que todo el mundo cuando yo lo llamo para algo tiene que inmediatamente decirme, sí señor, claro que sí, sí señor. No, hermano, no. Pero algunas veces hay gente que no quiere, anteponen un montón de cosas y eso es delicado. Número 2, ser un instrumento es un medio. Para ser instrumento yo tengo que entender que hay alguien que tiene que manejar el instrumento. Machete, un 27 podría ser una cosa maravillosa en un zacatal. Pero si nadie lo sabe usar y nadie lo coge, ¿cómo se le ocurre a usted que funcione? Imagínese. El problema es si yo me quiero poner en manos del que va a utilizar el instrumento. Sé yo que soy instrumento. Me interesa hacerlo. Número 3, esta noche lo más difícil del llamado no es sufrir por lo que hacemos. Es hacer las cosas buscando no sufrir. En este taller que me tocó dar allá en Texas, en San Antonio, me tocó darlo en una iglesia que se llama Journey Fellowship. Y cuando empecé a hablar, del humanismo y de las cosas que se han metido en la iglesia y de las falsas doctrinas, y empecé a hablar de eso, la gente volvía a ver al pastor, el pastor los volvía a ver a ellos. Bueno, el ambiente se puso muy tenso, muy incómodo. En la segunda sesión el pastor no llegó. Yo no estuve, yo tuve 2 sesiones, el pastor tuvo una sola sesión. El día siguiente, el domingo, el pastor me llamó, me dice, quiero hablar con usted. Yo quiero que no perdamos el contacto, yo quiero seguir entendiendo esto de esta manera. Y yo me quedé con la boca abierta. No porque yo hablara bonito, hermanos. Es que para lo que para nosotros en Olivo Verde es común, para otra gente es raro.
extraño. Y yo, sinceramente, lo que estaba era como reafirmando las ideas, porque ni siquiera había entrado en el tema. Y eso fue algo impresionante. Impresionante. Váyase con esto esta noche. Dios quiere que usted se dé cuenta que no hay forma de querer servir a Dios si usted no está dispuesto a recibir instrucciones de Dios. Dios quiere que usted entienda que usted es un instrumento, pero quiere que, Señor, quiero ser escoba. Ah, caray, ¿qué es eso? Tan fino. Señor, quiero ser brocha. Señor, no quiero ser brocha, no en el sentido de, sino ser brocha que pinta. Tiene que haber un pintor que pinte. Señor, quiero ser vaso para que la gente quiero ser algo, quiero ser instrumento. Es más, el texto dice instrumento, véalo, el texto dice así. Instrumento escogido me es este. Dice la Reina Valera 9. Le dice hasta el jefe de los sacerdotes. Ah, bueno, aquí hay que cambiar la Biblia. Ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y los hijos de Israel. Menciona 3 niveles: reyes, presencia de gentiles, reyes y los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Lo más difícil, número 3, lo más difícil del llamado no es sufrir. Es seguir haciendo las cosas y pensando que no hay que joderse mucho. ¿Algún comentario, mis amados hermanos? ¿Alguna reacción ante esta reflexión que hemos hecho sencilla de la historia de la conversión de don Pablo de Tarso? Federico, bueno, adelante, Graving, perdón. Está bien. Así rápidamente, es que me parece escucharlo decir, todo muy bonito, pero me pareció escucharlo decir que la ceguera de Pablo era una analogía. No sé si entendí mal, porque si fuera así, entonces en el verso 8 que narra eso, dice, entonces Pablo se levantó de tierra y abriendo los ojos, o sea, la retórica es completamente literal. Él podía usar los párpados, pero no veía nada, o no veía a nadie. Y el 18 lo aclara, y al momento le cayeron de los ojos como escamas. Esto aún quita lo que nos han enseñado, que he escuchado yo muchas veces, que lo dejó ciego fue el resplandor ese, que lo tumbó al suelo. En realidad no, o sea, dice que tenía unas escamas, que era lo que hacía que no podía ver. Otra vez la retórica es completamente literal. En realidad lo que yo entiendo es que, o sea, Cristo lo trató directamente y le puso esas escamas. No dice eso específicamente la Biblia, pero si tiene 4 patas, un rabo, 2 orejas y hace miau, y ahí es un gato, ¿verdad? El punto es que tal vez le entendí mal, pero creo haber escuchado eso, que era una analogía. Yo no podría afirmar, Dios dejó a Pablo ciego para que todos entendamos que andamos ciegos en el mundo hasta que el Señor no nos salve. Claro, es una forma de decirlo, y es verdad, pero no, el texto no dice eso. El texto no dice eso. Obviamente hay una enseñanza de fondo en el hecho de que él no pueda ver. Por ejemplo, el hecho de que él, siendo un hombre que venía con un grupo de gente, venía envalentonado. El hombre venía sacando pecho y jugando de importante. Y esta condición de ceguera lo pone en una condición de dependencia.
todo en la Biblia tiene una razón de ser, y una razón de ser que nos enseña algo de alguna manera, pero algunas cosas son simplemente una narración que nos describe un evento particular. Ahora, ¿por qué Dios quiso que él estuviera ciego 3 días? Pues no se sabe. Esencialmente no hay una respuesta. Que podríamos tener conjeturas y decir que toda persona, por ejemplo, esto no es cierto, pero lo voy a usar como un ejemplo. Toda persona que acepte al Señor en su corazón va a estar ciega 3 días. Al tercer día ya va a empezar a ver la luz de Dios. Eso no es cierto. Eso no es cierto, jamás. Y eso no es así. Pero sí es cierto que estamos ciegos y que el Señor nos abre los ojos. Es cierto que algunos vemos de todo, pero no vemos lo que hay que ver. Eso es cierto. Y es cierto, literal, como dice Graving, literal, cayeron escamas de los ojos, y esas escamas podríamos interpretarlas, hermanos, como lo que tenemos en los ojos para no ver las cosas. O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que en una iglesia, en una congregación, se esté celebrando Halloween? Y los chiquitos vean disfrazados de brujas y demonios y de bichos raros. O sea, es interesante, realmente es interesante y es raro, es rarísimo. Ahí estaba yo en esa iglesia y con las telas de araña. Hermanos, lo que es importante es la conversión de Pablo fue única. Fue una conversión fuertísima, fuertísima, violentísima. Y la conversión de Pablo tiene que mostrarnos esas 3 cosas. Pablo, usted vino a hacer lo que usted quería hacer, ahora va a hacer lo que el Señor le diga. Porque eso quedó clarísimo. Segunda lección. El Señor dice, sí, Ananías, yo sé que ese es un bicho, claro que sí, pero es que él no sabe que es un instrumento escogido. Muy claro, estamos hablando de un hombre preparadísimo, 3 idiomas, graduado en la universidad con Gamaliel, un hombre con recursos. Pablo de Tarso, ese Tarso es de Cilicia. Esa Cilicia, amados hermanos, de la Cilicia se sacaba del tratamiento de la Cilicia, se sacaba un hilo, una especie de hilo, un tipo de hilo que se utilizaba para la construcción de carpas o tiendas de campaña. Y estamos hablando de que es muy probable que don Pablo tuviera cierta profesión u oficio que lo tuviera también en su tierra con cierta posición. Entonces eso es importante. Y número 3, lo que hemos dicho está clarísimo. Pablo tiene que sufrir para que sea instrumento mío. Don Carlos Hernández, de pelo corto, desde San Pedro Sula. Gracias, hermanos, de nuevo bendiciones. La reflexión para mí es que yo creo que yo y solo yo estoy esperando un golpe de parte del Señor, como el de Pablo, que y lo voy a poner nada más como un ejemplo, que cuando me dicen, Carlos, anda al parqueo, pucha, ¿y por qué voy yo al parqueo? O sea, doctor en leyes, pero qué bonito que le pasara a uno eso, entonces ahí uno se convencería, ¿verdad? Hermanos, para mi pensamiento, o sea, eso no va a pasar. El Señor no se comunica de esa manera hoy. Creo que nos ha llamado un montón de veces a hacer diferentes actividades en la iglesia, con el vecino, con el compañero de trabajo, y nosotros simplemente seguimos con los escamas en los ojos, ¿verdad? A Pablo se le cayeron por intervención de Ananías. Yo hoy, y lo hago público, voy a orar pidiéndole a Dios que me quite esas escamas de mis ojos. Y creo que también las tengo en el oído y creo que también las tengo en el corazón.
Esa es mi reflexión, muchachos. Gracias. Me encanta eso de muchachos. ¿Alguien más? ¿Alguna otra persona que quisiera hacer algún comentario? Por favor. ¿Algún otro hermano o hermana que quisiera decir algo más, por favor? Me llama la atención eso que dice Carlos, ¿verdad? Carlos dice que así como a Pablo le pasó, a nosotros no nos va a pasar. Que pasó una vez, es más, pasó una vez para que nos diéramos cuenta que no tenía que ser así, para que fuera también real. Y eso me gusta. Porque, como decía ese señor que le dijo, ¿dónde están mis millones? ¿Qué más? ¿Alguien más que tenga algún comentario, alguna observación? Me preocupa que sean tantos. Hermanos, estamos viendo la conversión de Pablo y en ningún momento aquí usted me... Cuénteme una cosa, don Pablo. ¿Cómo está usted de plata? ¿Cómo le está yendo? ¿Cómo le está yendo con la familia? ¿Cómo está de salud? Noten, hermanos, aquí no hay ninguna consideración de nada. El Señor lo está llamando para que se ponga a trabajar. Y noten, hermanos, que no hay ninguna consideración de nada, ¿verdad? Pablito, ¿tenés chance el domingo para... No hay ninguna consideración, hermanos, de nada. Es que ese día en la agenda no voy a estar tantas cosas de una vez. No digo que tenga que ser así, y tampoco voy a decir lo que nos decían a nosotros. No estudie porque el Señor ya viene. El que estudia pierde tiempo, ¿verdad? Yo no creo que eso sea de esa manera, pero sí es grave. Hermanos, espero que esta noche, esta reflexión en el capítulo 9 del libro de los Hechos nos dejen profundizar en esas tres cosas. ¿Cuándo vamos a empezar a hacer lo que hay que hacer para dejar de hacer lo que queremos hacer? Ser un instrumento, ponernos en condición de instrumento. Quiero ser instrumento. Quiero ser instrumento. Número 3. Si seguimos tratando de buscar las cosas que hacer, que no nos jodan mucho, que no nos frieguen mucho, está muy difícil, está muy complicado. Que descansen. Espero poderlos ver el fin de semana. Yo ya no salgo igual. Antes salía pensando en la ilusión de viajar y un montón de cosas, pero ya no puedo. Mi corazón definitivamente está de otra manera. Y no se me olvida que en el año 76 fui a los Estados Unidos como 2 meses y fui con mi mamá. Y yo me compré unas tenis, mi mamá me dio una plata, me compré unas tenis, y me compré un buzo, y me compré una gorra y una camiseta, y yo estaba, pero bueno, usted sabe lo que era ir en esos años a Estados Unidos. Y ahora voy y traigo ibuprofeno con sabor a cereza, traigo, ¿cómo se llama esa otra? Lansoprazol, masticable. ¿Sabes lo que es encontrarme el lansoprazol masticable? Estaba fascinado. Lo que es llegar a viejo, perdón. Que Dios me los bendiga, oremos. Y démosle gracias a Dios, todos, de que somos considerados instrumentos en las manos del Señor. Esa es la expresión que el Señor utilizó. Señor, te damos gracias en esta noche, porque se puede reflexionar. Aquí no se trata de quién sea capaz o quién estudió mucho, quién estudió poco.
De hecho, me has enseñado, Señor, que al menos en nuestra congregación, la gente humilde es la gente que más logra, que más influye y que más sirve. Señor, Carlos dijo que nos quite las escamas de los ojos, de las orejas, de la nariz, de las manos. Quítanos las escamas, Señor, que nos impiden hacer lo que tenemos que hacer, como tiene que ser. Que seamos capaces de construir para tu reino lo que es y lo que realmente querés que construyamos, inclusive en nuestra propia vida. Señor, oramos por ese señor Donald Jiménez que está pasando por este momento tan duro, ver a su hijo en YouTube cantando una canción como la gran cosa y fumando marihuana. Mi hijo también es un adolescente, Señor, y no porque a veces está en la iglesia, a veces canta en la iglesia, no significa que no se vaya a desviar todavía más de cualquier otra cosa. El éxito está en que se sostengan en usted y que aprendan a congregarse, pero que aprendan a tener una experiencia genuina con usted, Señor. Oro por los hijos de todos nosotros, Señor, grandes o pequeños, porque evidentemente nuestros hijos en lo que creen es en muchas cosas menos en usted, Señor. Bendice a este pueblo, Señor, por favor. Bendícelos en todo sentido, Señor. En el nombre de Jesús. Hermanos, por favor, si alguno tuviera ropa, lámparas, lo que tenga, que quisiera deshacerse de eso, necesitamos comprar 45 láminas de zinc. Me consiguieron 20 en 10,000 colones, lo cual, porque son las láminas de zinc que me consiguieron son las que llaman aluminizadas. Entonces, yo quisiera pedirles que hagamos un esfuerzo. Ya viene fin de año, saque de su casa lo que tal vez no está usando, porque tenemos otro invierno, no aguanta más el edificio, la parte posterior de la escuela bíblica. Están las latas totalmente rumbradas y tenemos que cambiar todo ese techo. A las láminas y aluminio no necesitan mucho mantenimiento, de hecho no hay que ponerles ni pintura. ¿Usted tiene algo que quisiera compartir? ¿Algún aparato? Yo ahora que estaba en Estados Unidos estuve en las casas de varias personas. Yo diría, con bien tuviera una carreta para jalar con un poco de cosas. Tenemos esta meta antes de cerrar el año, comprar esas 45 láminas. Entonces, hagamos el esfuerzo juntos. Que Dios nos bendiga, que descanse. Nos vemos el fin de semana. Congréguense porque no se puede decir yo soy hijo de Dios si no soy cuerpo de Cristo. Y usted lo sabe que me ha escuchado decir eso 1,000 veces. Congréguese.